conocemos, que son una especie de gusanitos que salen por efectos de la putrefacción, salen a relucir ahí. No hay duda de que esos fueron las primeras manifestaciones de vida animal. Óigase bien, ahí sí se puede hablar de los protozoarios, porque después de haberse desarrollado la vida vegetal, aparece la vida animal también en forma muy primigenia, o sea, en forma unicelular, como ocurrió con las plantas. Después de que aparece la vida unicelular animal, que podríamos compararla con, digamos, con los espongiarios. Los espongiarios son unos seres acuáticos, no son peces, los peces vinieron mucho después. Esos seres que en un 90-95% están compuestos de agua, escasamente es una película, prácticamente como una transparencia, como que escasamente cubre a esos animales, pero en su interior contienen solo agua procesada, agua en forma de gelatina, y todo esto pues es lo que viene a dar al traste con los nuevos animales más desarrollados. Entonces, como para no hacer extensa esta parte, diría que las primeras manifestaciones de vida, que son unicelulares, después pluricelulares, después de los pluricelulares empiezan a desarrollarse los animales ovíparos, ya posteriormente los ovovivíparos, y ya finalmente los vivíparos, o sea, los más desarrollados. Pero en este tránsito aparecieron animales o especies de animales tales como los espongiarios, los celenterados, equinodermos, artrópodos, gusanos, los cetáceos, en este caso, digamos, los animales cartilaginosos o semi-óseos, y posteriormente aparecen los óseos, los primeros. Estos animales óseos son exactamente los vertebrados. Claro está que durante este lapso de los unicelulares a los pluricelulares, a los ovíparos, a los ovovivíparos y a los mamíferos, duró algo así como unos 500 o 600 millones de años. De todas maneras, es necesario dejar aquí como muy claro todo esto, lo que ha acontecido. Entonces, digamos, cuando ya empezaron los primeros unicelulares, como dijimos que se trataban de animales como los espongiarios, que son las esponjas de mar, las hidras, en fin, vinieron, y esto hay que repetirlo, vinieron los celenterados, o sea que después de los espongiarios vienen los celenterados, después los equinodermos, después los artrópodos, por ahí mismo los gusanos, después los cartilaginosos y después los óseos. Pero es necesario, como hay que registrarlo aquí, cuáles son las distintas especies, clases de animales que para ese tiempo funcionaban cuando se inició, digamos, los primeros espongiarios. Los espongiarios marcaron la pauta de la serie de animales que llegarían posteriormente, pero ya cuando aparecen los óseos o los vertebrados, entonces ahí sí tendremos que hablar de las primeras especies de vertebrados, que fueron precisamente los peces. Y después que aparecen esos peces que no se sabe si por exceso de población en el mar, en los mares, en las charcas, en los ríos, algunos salían a las orillas, otros lo hacían porque quedaban a la intemperie de las orillas, porque coincidían con que se secaban esos charcos o bajaba la marea, y por supuesto ellos quedaban ahí al aire libre. Pero aún así muchos de ellos lograron sobreponerse, y esto ya va a ser tema del próximo programa.
donde tendremos que hablar precisamente del tránsito de los seres del agua a la tierra, o sea, del mar a la tierra. Por el momento agradecemos a todos los presentes y recuerden, este programa es Hablemos, y esta vez estamos hablando de verdades con este servidor J.R. Vélez Jr. Gracias. Bien, nuevamente con ustedes para presentarles un programa más de Hablemos. Les habla J.R. Vélez Jr. y esta vez con el tema verdades. Hablemos de verdades. Muchas verdades se van a decir en estos programas, así que todos ustedes que quieran corroborar esto pueden perfectamente hacerlo para que verifiquen de que lo que se le está diciendo es completamente cierto. Y ahora, continuando con el tema anterior sobre los vertebrados acuáticos que ya empezaron a salir del mar, de las charcas, de las partes acuosas para llegar al terreno, apareció un animalito que se conoce con el nombre de los crossopterigios. Los crossopterigios son, por decir algo, los primeros anfibios que aparecieron. Tal es el caso, ahorita se conocen como las ranas, los sapos, los tritones y en fin, toda esta gama de animalitos que viven en la tierra, pero que depositan sus huevitos en el mar o en las partes acuosas. Después de los vertebrados, de los peces, más exactamente, aparecieron los anfibios, quiere decir anfibios, dos vidas, vida de agua y vida terrena o vida terrestre. Estos animalitos eran precisamente unos peces. Al inicio, en su comienzo, eran unos peces que, como dijimos, el saltarín del barro, que le llaman a uno de ellos, es el que ha logrado conseguir airear sus pulmones, o sea, absorber el oxígeno del aire, a pesar de que ellos estaban acostumbrados a absorber ese oxígeno de las aguas. De todas maneras, no se sabe esa transmutación que hubo ahí, cómo pudo un pez salir durante mucho tiempo a respirar aire, no por pulmones, sino a través de las branquias, cosa que es un poquito difícil de comprender, pero de todas maneras eso se dio, y con el tiempo esos animalitos se acostumbraron a estar en el agua y estar en la tierra, y ellos fueron los primeros anfibios. Posteriormente aparecen los reptiles, que son exactamente tres modalidades de reptiles, como son los lagartos, las culebras y las tortugas, que son los saurios, quelonios y ofidios. Ofidios son las culebras. Ellos, pues, al parecer primero vinieron desarrollándose animales como los ofidios o las culebras, y posteriormente el lagarto y mucho después las tortugas. ¿Por qué? Porque si analizamos el aspecto anatómico de estos animales, encontramos que hay un desarrollo o una perfección de órganos en cada uno de ellos, entre unos y otros. Bueno, posteriormente, cuando ya aparecen los saurios, o sea, los lagartos, estos lagartos que duraron algo así como más de 100 millones de años, vinieron a convertirse en los conocidos dinosaurios, brontosaurios, el Tyrannosaurus rex, bueno, en fin, hay muchísimos variedad de especies de sauria,
que pues, sería difícil enumerarlos acá, pero se trata es de hacer una sinopsis así como muy breve. Voy precisamente a continuar con lo que podría ser el rumbo que tomaron los saurios o los dinosaurios. Ellos prácticamente cogieron tres corrientes, tres vías diferentes, de las cuales dos de ellas son muy características. Una de ellas es la que se enrumbaron para convertirse en aves, porque las aves realmente son unos reptiles bastante evolucionados. Y la otra ramificación que toman los reptiles es la de los cuadrúpedos. ¿Por qué? Porque los animales que quedaron en tierra, ellos precisamente tenían que desarrollar las patas para correr, porque obviamente podrían ser víctimas de las fauces de los animales depredadores. Entonces muchos de ellos tuvieron que aprender a correr, a camuflarse, a quedarse quietos, a hundirse dentro de la arena, a esconderse en la vegetación, a subirse en los árboles solo por defender su vida, para no ser víctima de los depredadores. En este orden, y la tercera corriente que tenía que decir de los saurios o de los dinosaurios fue precisamente el haber quedado ellos como unos reptiles como se conocen. Bueno, posteriormente de la rama de los cuadrúpedos, en la medida en que iban pasando los años, los siglos y los milenios, se dieron cuenta o pues vinieron a resultar lo que llaman, a ver si ustedes calculan, precisamente los mamíferos. Los mamíferos, que son unos vivíparos evolucionados, comenzaron precisamente como unos ovovivíparos. Ya les recordaréis de que los primeros de los animales eran unicelulares, posteriormente pluricelulares. De esos pluricelulares eran animales ovíparos en su mayoría. Posteriormente aparecieron los ovovivíparos, ya tendremos oportunidad de enunciar uno de ellos, y posteriormente los vivíparos. Estos vivíparos, que fueron los primeros mamíferos, con el tiempo se convirtieron en mamíferos. ¿Por qué los vivíparos terminan siendo los mismos mamíferos? Porque las mamas empiezan a desarrollarle posteriormente a los mamíferos, a los vivíparos más evolucionados. Ya aquí hay la necesidad de enunciar o de nombrar cuáles son las distintas clases de animales que se desprendieron de los mamíferos. Estos más bien son órdenes de mamíferos. Este orden terminó siendo así. Primero, los monotremas. Los monotremas son animales ovovivíparos. Nacen por huevos y prácticamente amamantan a sus crías, y entonces esto es la especie que se considera que es el tránsito entre los ovíparos y los vivíparos. Siguiendo con este rol, encontramos que los vivíparos, ya digamos los monotremas, aparecieron posteriormente estos monotremas son como también son parecidos a una especie que se llama el equidna. Los ornitorrincos y los equidnas son precisamente estos, son animales monotremas. Después de los monotremas vinieron los marsupiales, como los canguros, que tienen una bolsa donde meten a sus crías hasta que terminen su crianza, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este mismo orden, después de los monotremas, los marsupiales, los roedores, que son animales muy conocidos, muy antiguos, muy hábiles, y que entre otras cosas, al parecer, por un
uno de esas especies de los roedores que se dice que es la marmota, es uno de los que ha dado pie para crear los mamíferos superiores, pero de eso hablaremos más adelante. Total que después de los monotremas, marsupiales, roedores insectívoros, quirópteros, como los murciélagos, los paridigitados, como los que tienen pezuñas, los animales que tienen, y los imparidigitados, que también, o arqueodáctilos o perisodáctilos, que son animales con pezuñas, algunos que se dividen en dos, es decir, par o impar sus pezuñas. Después vienen las fieras. Después vienen los proboscidios. Las fieras, ya sabemos, los felinos, los perros y todos estos animales carnívoros. Después vienen ya los proboscidios. Los proboscidios son como el elefante, el mamut, el mastodonte, todos esos animales que tienen una probóscide o un moco. Después continuarían los cetáceos y los pinnípedos, que son animales mamíferos pero acuáticos. Hay una diferencia, porque son los únicos animales acuáticos que existen, y esos precisamente son ellos. Y ya por último empiezan a venir los prosimios y los simios. Los simios son los de los animales de las especies mucho más desarrolladas que todas. Bien. Bueno, y a todas estas no hay que perder de vista los quirópteros. Los quirópteros son los animales, los mamíferos, los únicos mamíferos voladores. Claro está que el hombre, a pesar de que no tiene elementos o órganos que le puedan servir para volar, pues tiene un cerebro que puede inventarse las naves de transporte que ya conocemos. Bueno, entonces ahora volviendo a los monos, y en este caso a los micos, pues tenemos que tener en cuenta que los simios más evolucionados se convirtieron en primates. Primero eran los prosimios, después aparecieron como los lémures, después aparecieron los simios, que son una distinta variedad de micos que conocen o que conocemos, y entre los simios evolucionados vinieron los primates. Yo creo que es necesario aquí detener un momento, dado que primero se nos acabó el tiempo, pero es necesario dejar aquí claro que los primates, entre los primates más evolucionados, resultan los homínidos, que es a la familia a la cual pertenecemos. Pero esto será materia del próximo programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les habló J.R. Vélez Jr. en Hablemos. Chao. Nuevamente, un programa más de Hablemos con este servidor J.R. Vélez Jr. Estamos hablando de verdades y aquí tendríamos que continuar lo del programa anterior, que habíamos entrado ya a hablar sobre la familia homínida. Los homínidos sabemos que somos nosotros, los hombres y mujeres, que descendemos precisamente de esa familia de homínidos, que al comienzo eran los Homo. Se conocen como Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens. Ya el Homo sapiens es prácticamente de hace 40.000 años a esta parte, mientras que el Homo habilis o erectus todavía había pasado, creo que 2 billones de años aproximadamente, porque se cuenta que el hombre tiene
un promedio de 5 millones de años. Esos 5 millones de años ya se han establecido con una criatura que se encontró hace algunos años, que se le llamó Lucy. Es un fósil de una estatura como de unos 1,50 m, que caminaba en 2 piernas, y ya se podría decir de que para esa época, hace 3,5 millones de años, ya prácticamente los hombres se habían erguido, ya habían pasado del Homo habilis al Homo erectus. Y Homo erectus empieza a continuar su vida, dicen que en África, y que posteriormente salió al Asia, y que salió a Europa, y que todo ese tránsito le pudo haber deparado un promedio de 1 o 1,000,000 de años, 1,5 de años aproximadamente. Pero se calcula que las últimas hordas ya digamos de hombres que salieron de África, salieron aproximadamente 120.000 años, pero que desafortunadamente para esa época estábamos en las glaciaciones y hubo un lapso donde se perdió el contacto con los que se habían aventurado a irse del centro de África hacia el norte y por los costados de la península arábica. Esas dos corrientes se fueron adentrando mucho más a esos territorios, hasta el punto que se cuenta que el Toba, que fue una explosión que se dio más o menos hace 65.000 años, por allá por Java, ya se sabe, se tiene constancia de que ya habían llegado hombres para esos lares. Incluso se habla del hombre de Java y otros tantos, ¿no? Habría que comenzar diciendo de que existe el Australopithecus, que eran los primeros hombres hasta hace, digamos, unos 500.000 años, y ya después aparece el Homo erectus. Homo erectus, que comienza hace un promedio de 1.800.000, pero como este se separó del que es posteriormente el Homo sapiens, entonces se cree que esa raza se exterminó, pero que sin embargo antes de exterminarse, de Homo erectus se convirtieron en el hombre de Heidelberg y después el de Neandertal. Estos dos hombres conocidos, digamos en Europa, tanto el de Heidelberg como el de Neandertal, ellos, hay testimonios de ellos. Por supuesto que hay más testimonios de hombres más recientes, el hombre de Grimaldi y sobre todo el de Cro-Magnon. Este hombre de Cro-Magnon, que es prácticamente el hombre moderno, el Homo sapiens sapiens, este fue prácticamente el que dio inicio a las nuevas generaciones del hombre europeo, porque habían otros, por ejemplo, que tenían facciones, y ya todos podrán distinguir, digamos, el prototipo mongoloide del Asia o del Extremo Oriente con el de por acá, el hombre europeo o el africano, en este caso el negroide, el mongoloide y el hombre blanco. Esas fueron las 3 razas. Después aparecieron otras tantas, el cobrizo y los mestizos, que ya conocemos aquí en nuestra América. Pero digamos, siguiendo con en este rol de antropológico, que ya el hombre pues ya se convierte en hombre, y hablemos ya de 40.000 años para acá, ya empiezan pues prácticamente a darse las distintas civilizaciones, la asiria, la sumeria, la babilónica, posteriormente la hebrea, la egipcia, la hindú, la china, la japonesa, ya y los australianos aborígenes, que son también un pueblo bastante antiquísimo. Y obviamente hay que recordar que nuestros aborígenes aquí de América también son descendientes
algunos de la raza amarilla, porque se dicen que por el estrecho de Bering, cuando en la época de las glaciaciones, que el estrecho de Bering tiene un puente por ahí del Asia hacia América, por allá por lo que se conoce como el estrecho de Bering, fue que se hizo el tránsito a la América, en Alaska precisamente. Esa punta es de Alaska, que ahora dice que le pertenece al gobierno de los Estados Unidos, pero ahí está Alaska y después viene Canadá, y ahí sí más abajo se encuentra los Estados Unidos. Este territorio fue viniendo siendo poblado pues por gente que venía de Asia y a través del estrecho de Bering, y vinieron instalándose, y así vinieron cada vez que la glaciación arreciaba. Estos personajes venían más hacia el sur hasta que lograron llegar a la América del Sur, digamos lo que son los mayas, los toltecas, los mixtecas, los zapotecas, allá los sioux, los indios pueblos, los anasasis, es decir, toda esta serie de grupos indígenas que hay en el norte y en Centroamérica son precisamente descendientes de todas esas ramificaciones que se fueron esparciendo, hasta el punto de que llegaron a la América del Sur. Algunos se quedaron aquí en el altiplano, como son los conocidos chipchas o muiscas, como le llamaron posteriormente, y algunos continuaron hacia el sur, que se convertirían en los que se conocen como los incas. Todos ellos, y mucho más abajo, fueron creándose otras familias de indígenas, pero obviamente también quichua o quechua. Todos estos con un lenguaje, un lenguaje común, unas costumbres comunes, pero que desafortunadamente por el aislamiento durante muchos años se logró hallar diferencias entre, digamos, lo que fue la familia de los incas y la de los chipchas, y también la de los mayas, que ya eran en Centroamérica. Estas que fueron las principales culturas de América, vinieron desarrollándose común y corriente, digamos, con sus imperios. El imperio inca es muy conocido. Las conquistas, digamos, de los aztecas, porque era un pueblo guerrero, también son muy conocidas. Las proezas y las habilidades en materia de astrología, astronomía más bien, eran los mayas, que entre ellos sabemos que existe un calendario muy exacto, y para ese tiempo pues no había ningún instrumento que pudiera ayudar a medir el tiempo, solamente con una vara o con algunos ingenios que se inventaban los indígenas nuestros ancestros. Lograron pues establecer el calendario maya, y también las constelaciones y las ubicaciones de los astros, que permitían, como pasó en en Egipto, poder conocer los ciclos de las siembras y de las cosechas, porque a raíz de esto es precisamente cuando surge la agricultura de manera tecnificada. Pero bueno, esto se vino a desarrollar mucho después, hace aproximadamente unos 10.000 años, cuando empezó ya a desarrollarse la agricultura como tal. Pero no hay duda de que la agricultura, las técnicas, digamos, las medianas técnicas de agricultura, se conocieron desde que el hombre se volvió sedentario. Porque acuérdense que cuando el hombre transitaba de un lugar a otro, por cuestiones de que se acababa la despensa comestible en estos sectores, tenía que seguir pues avanzando para lograr, digamos, obtener otros productos que habían más adelante, y así el hombre se convirtió en nómada. Pero cuando ya se dio cuenta de que el suelo permitía el crecimiento de las semillas y que se convertían en árboles y daban frutos, entonces por supuesto ahí empezaron a volverse sedentarios, y principalmente las mujeres
que eran las encargadas de la tierra, de la producción, de la siembra, ellas eran como características por lo de portadoras de vida, ellas eran las que cuidaban precisamente de las cosechas y de las que estaban al cuidado de ellas. Mientras tanto que los hombres para ese tiempo se dedicaban a la caza, a la pesca y a las orgías, porque no podemos negar que nuestros antepasados eran tan parranderos como los que conocemos ahora. Solo que esas ceremonias tenían una tendencia religiosa. Se rendía culto, digamos aquí, pues en toda parte del mundo siempre se rindió culto a la naturaleza. Posteriormente, cuando aparecieron los cultos a los dioses, como fue el monoteísmo, se acabó precisamente esos sacrificios que se hacían anteriormente, porque anteriormente se sacrificaban, eso se llamaban las niñas, las hijas, bueno, las niñas vírgenes, dije, para entregarlas al Dios Todopoderoso, pues todavía con esas creencias de que si brindaban una vida a ese Dios que necesitaba ello, pues ese Dios iba a procurar el agua si había sequía, o más bien detener la lluvia si había exceso de agua, porque las cosechas pues se inundaban y también había hambre. Entonces todo esto pues tenía que ser regulado, y para esto hacían sacrificios humanos, y que posteriormente esos sacrificios se hicieron con animales. Y ya mucho después, en la medida en que, entre comillas, aparecía la civilización, se hacía ya como una ceremonia más bien simbólica. Y todo esto, por supuesto, se ha conservado hasta lo que se conoce ahora como la misa en los católicos. Y claro está que de los protestantes o de los evangélicos no se puede hablar mayor cosa, porque prácticamente ellos vinieron creándose después de que Martín Lutero pusiera las 95 bulas en una de las catedrales de allá de su pueblo para protestar contra el clero, contra el papado, contra toda la iglesia, y fue ahí donde esa protesta le sirvió para generar el movimiento protestante. Así que los protestantes, o los evangélicos que se llaman ahora, con todo tipo de iglesias cristianas, Filadelfia, del Gran Señor, del Gran Mundo, del Universo, todas esas son las mismas religiones del protestantismo, con caras diferentes. Pero bueno, de ellos no se puede hablar mayor cosa, porque precisamente no permitía sino que conocer su historia de hace 400 años a esta parte. Bueno, en esta forma vamos a ver cómo culminamos aquí nuestro tema, para ver si en una próxima oportunidad podemos hablar, podemos continuar lo que venimos hablando. Por el momento, agradecemos muchísimo otra vez a todos los presentes, y ya saben, nos encontramos en la próxima. Les habló J.R. Vélez Jr. en Hablemos. Bueno, otra vez con ustedes para presentarles otro programa de Hablemos. Les habla J.R. Vélez Jr. Y continuamos pues entrando en materia con el tema que traíamos en los programas anteriores, relacionado con Hablemos de Verdades. Continuando con el rol que traíamos, dijimos que para esa época, cuando los hombres todavía sacrificaban a las criaturas para ofrendarlas al gran Dios, a ese ser superior que dice que nos rige, entonces esto pues casi se dio en todos los pueblos, pero aquí tendríamos que anotar algo muy importante, que es de los pueblos nuestros. Aquí los chibches, por ejemplo, ellos le rendían culto, prácticamente era la naturaleza. Ellos no tenían una religión como tal, tenían una cosmovisión, o sea, una visión del cosmos muy globalizada, pero mucho.
Esto precisamente le permite a nuestros pueblos tener mayor claridad sobre la naturaleza, que la han conservado muy bien, la han preservado muy bien, sobre la sociedad que para ese tiempo se regía por cacicazgos y todo, y la individualidad de cada cual, ¿no? Que eran más bien seres con un sentido colectivo, con un sentido social, no tan individualista como nos han criado últimamente, y precisamente han sido enseñanzas foráneas, porque recordemos que cuando llegaron los invasores, llámense españoles, ingleses, franceses, es decir, cuando llegaron los extranjeros a este país, que empezaron a perseguir a los indígenas nuestros, a masacrarlos, a desplazarlos, a quitarles sus tierras, a quitarles sus riquezas, a abusar de sus mujeres, incluso a abusar del mismo indígena, porque los tenían como esclavos, los ponían a cargar, a trabajar fuertemente. Posteriormente fue cuando se supo que el indígena no debía ser tratado de esta forma, dado que él era el propietario de este territorio. Fue cuando la corona española decidió traer negros, la trata de negros o de esclavos. Y fue así conforme vino pues apareciendo otra raza más aquí en el continente, que es la raza negra, traída precisamente por los españoles. Pero bueno, no nos adelantemos mucho, lleguemos primero, hablemos, digamos, las distintas etapas de la civilización. Nuestra historia está dividida precisamente en 4 o 5 grandes etapas: la antigüedad, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea y la edad actual. Esas 5 etapas, más o menos, así a grosso modo, fueron desenvolviéndose en la siguiente forma. En la antigüedad, recordemos que pues, después de la edad de piedra, apareció la edad primero la edad de la madera, después la edad de piedra, después la edad de hierro. Pero la edad del hierro, pues de los metales más bien, la edad del cobre sobre todo, después la edad del bronce, que fue una aleación, y posteriormente la edad del hierro. Cuando ya entró la edad del hierro, que entre otras cosas coincide con el invento de la escritura, entra prácticamente a tomar parte en lo que se conoce como la historia, porque de ahí hacia atrás todo habría que llamarlo prehistórico. No porque la historia, es decir, la naturaleza misma haya que dividir, haya que segmentar los tiempos, no, sino simplemente porque hubo un antecedente, lo que se conoce como hito. Hubo un hito en la historia más o menos hace 6.000 años, cuando se inventa la escritura y entre otras cosas se entra a la edad del hierro, y obviamente pareció que era una etapa decisiva de la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí, a partir de ahí, empezaron a dejarse testimonios a las futuras generaciones, y fue ahí precisamente cuando comienza la historia, sobre todo la historia de los pueblos antiguos, porque prácticamente nosotros acá en América, nuestra historia empezamos a contarla, o nos quieren hacer ver que la contemos desde la venida de los extranjeros, o lo que se conoce como el descubrimiento de América. A partir de ahí se dice: desde entonces nuestros indígenas han padecido todo tipo de abusos. Sin embargo, esos personajes que llegaron aquí, después de 60 años de masacre a nuestros indígenas, de abuso a las indígenas y en fin, de todas las arbitrariedades que pudieron cometer, imagínense que empezó a legislarse. Esto quiere decir de que los invasores que llegaron aquí y se apropiaron de las riquezas, de los terrenos y de todo lo que pudieron, empezaron a crear una legislación diciendo que era delito robar
aquellos que ellos habían robado, que eran precisamente propiedad de los indígenas. ¿Cómo les parece? Esto definitivamente es algo descabellado. Aquí en nuestro pueblo se ven cosas que yo creo que en ninguna parte del mundo se ha visto. Pero esto fue una realidad, que los descendientes de los españoles que llegaron aquí, ya sean hijos o no de personas que hayan nacido aquí en Colombia, en América, todos ellos fueron los dueños de los territorios que le dejaron sus descendientes, pero eran terrenos o propiedades que habían sido adquiridas a punta de delito, de secuestro, de matanzas, de abuso, de todo lo que sea. Sin embargo, la legislación era muy clara, que la propiedad le pertenecía a los criollos, a los hijos de los que tenían, los que habían adquirido esos terrenos, vastas extensiones, que no era fácil alcanzar a delimitarla con una ojeada, porque eran terrenos inmensos. Sin embargo, se apropiaron de ellos y la legislación precisamente que se dio fue precisamente para proteger esas propiedades de unos dueños que de la noche a la mañana habían aparecido. Y asimismo las generaciones de estas personas han venido ostentando esa riqueza y bueno, yo creo que esos son los mismos que dominan los países y que desde no sé cuánto vienen rigiendo los destinos de este país. Pero bueno, démosle la vuelta a la hoja a esta situación tan lamentable de traer a cuento. Pero como aquí estamos hablando de verdades, tenemos que traerlas a colación. Después que ya el ser humano, y estamos hablando a nivel universal nuevamente, ya es que después el ser humano empieza pues a asentarse en los distintos sitios y conformar aldeas y digamos pequeñas polis, como le llamaban los griegos, las polis, las pequeñas ciudades, empezaron a generarse precisamente los distintos pueblos y pues los idiomas, las culturas, todo lo que conocemos en la actualidad. Todo esto como para traer a cuento una historia mucho más reciente. Y esta historia reciente, lo único que nos puede traer a la memoria es que el hombre es producto de un continuo perfeccionamiento o de una evolución tanto física como intelectual. Bien, y después de estos trajes